Señoras y señores, agárrenlo todo, porque lo que nos trae Fernando Grande Marlaska, Pedro Sánchez y su inigualable equipo de expertos en desastre es de lo más épico. Si pensaban que no podían hacerlo peor, prepárense para la prueba de que siempre se puede caer más bajo. Lo de los guardias civiles es tan surrealista, tan de broma, que parece una comedia negra, pero claro, los únicos que se están partiendo de risa son Marlaska y sus secuaces, mientras el pueblo español se parte el alma para pagar las facturas de sus vergonzosas meteduras de pata. Antes de continuar, suscríbete si quieres que estos corruptos paguen por sus actos y dejen de ensuciar España. ¿Vamos por partes? Porque esto no es un simple escándalo, es una capa tras capa de despropósito, un juego de circo donde los únicos que parecen saber lo que hacen son los payasos. Resulta que un aspirante a Guardia Civil fue rechazado en 2016 por usar lentillas. Sí, lentillas. Como si eso fuera más peligroso para la seguridad nacional que tener a un incompetente al mando del Ministerio del Interior. Claro, en la cabeza de Marlaska, poner lentillas es el primer paso para convertirse en el siguiente líder de la Guardia Civil. ¿Quién lo diría? Un hombre con lentillas podría ser capaz de revolucionar la seguridad del país, porque claro, eso es lo que realmente pone en peligro nuestras fronteras y calles. Menuda broma. Pero, sorpresa, el aspirante no se dio por vencido, recurrió la decisión. Tras años de lucha judicial, el juez le dio la razón. Algo de lógica y justicia, por fin. ¿Y qué hizo el Ministerio del Interior, el bastión de la justicia? ¿Cumplir con la sentencia? No, eso sería demasiado fácil y, por supuesto, mucha responsabilidad para ellos. En lugar de cumplir con la sentencia y pagar lo que le correspondía, lo que hicieron fue lo que mejor saben hacer, mirar para otro lado y seguir mareando la perdiz. Pero no de cualquier manera, no. Decidieron obligar a este hombre a iniciar un nuevo proceso judicial para reclamar sus atrasos. Como si le estuvieran regalando un coche, pero antes tuviera que recorrer un laberinto lleno de trampas, de burocracia inútil, de excusas vacías. Es como un laberinto de incompetencia, donde el único premio es que alguien finalmente te haga caso, pero después de 3 años y una cantidad de papeles que podrían tapizar toda una ciudad. A todo esto, lo peor es que no se trata de un caso aislado. No. Según fuentes, más de 500 guardias civiles están en la misma situación, y Marlaska, el hombre que se las da de encargado de la seguridad nacional, tendrá que desembolsar unos 20 millones de euros en atrasos. 20 millones de euros. Pero, claro, no hay problema, ¿verdad? Porque esos 20 millones los vamos a pagar todos nosotros, los que madrugamos para mantener este circo en pie, los que trabajamos, los que hacemos el esfuerzo todos los días para que España funcione. Mientras tanto, Pedro Sánchez y Marlaska se pasean por Madrid en sus coches oficiales, como si no tuvieran ni la más mínima noción de lo que es realmente hacer frente a las responsabilidades. Mientras ellos se suben al lujo y el glamour de las limusinas, los guardias civiles tienen que luchar, una y otra vez, por cada euro que les corresponde por derecho. ¡Una vergüenza! Y claro, no estamos hablando de cualquier persona, no, estamos hablando de hombres y mujeres que dejan su vida en cada misión, que arriesgan el pellejo por un país que, tristemente, está gobernado por un grupo de teatreros que ni siquiera valoran lo que hacen. Un gobierno que prefiere invertir en chiringuitos inútiles y en autopromocionarse a costa de la salud, la educación y la seguridad del pueblo. Mientras tanto, los verdaderos héroes, los guardias civiles, se ven obligados a pelear para que se les reconozca lo que es suyo por derecho, después de haberlo ganado con años de sacrificio, sudor y peligro. Pero aquí no termina la cosa. ¿Este hombre rechazado no tenía experiencia militar? ¡Claro que sí! Había servido en misiones internacionales en Afganistán y había demostrado una capacidad profesional, física y de sacrificio que ya querrían muchos en el gobierno. Pero Marlaska, con su afán de hacer todo lo posible por complicar las cosas, decidió que no merecía ni un solo euro de lo que legalmente le correspondía. ¿Y por qué? ¿Por qué unas lentillas son el mayor peligro para la seguridad nacional? Más peligroso que un gobierno incompetente y lleno de incapaces. Pero claro, en la cabeza de Marlaska, las lentillas tienen el poder de hacer que los guardias civiles se conviertan en superhéroes, en una especie de amenaza para el régimen, ¿no? ¿O será que en realidad lo que les molesta es que los que tienen más visión de futuro no sean los que están en su círculo de amigos? ¿Qué estamos viendo realmente? Estamos viendo un gobierno que no tiene ni idea de cómo gestionar una situación que afecta a los que, literalmente, nos protegen de los que nos quieren hacer daño. Y lo peor de todo es que este gobierno no tiene ni un mínimo de vergüenza al respecto. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros impuestos se destinen a tapar los desastres de estos incompetentes? Mientras Marlaska y Pedro Sánchez siguen en su nube, actuando como si todo esto fuera un pequeño desliz,
el pueblo español sigue pagando las consecuencias de sus decisiones erróneas, de sus corruptelas, de sus incompetencias. Y ojo, que no estamos hablando de un problema aislado. Este es solo el ejemplo más visible, pero lo que está claro es que esto no es una excepción, sino la norma bajo este gobierno. La desidia, la burocracia, la falta de empatía con los que realmente sostienen este país se han convertido en la carta de presentación de un gobierno que prefiere jugar a los disparates que afrontar la realidad. Y aquí está el gran problema. Cada euro que se va en tapar estos desastres es un euro que falta en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en nuestras pensiones. Y mientras tanto, ¿quién paga la fiesta? Nosotros, el pueblo, los que no tenemos paraísos fiscales ni cuentas offshore donde esconder nuestros problemas. Nosotros, los que madrugamos para pagar las facturas mientras Marlaska se esconde en su despacho, mirando hacia otro lado como si nada pasara. Lo peor de todo es el mensaje que se está enviando. A los guardias civiles, a esos verdaderos héroes, les están diciendo que su sacrificio, su esfuerzo, su dedicación no valen nada. Porque mientras ellos se dejan la piel para protegernos, mientras nos mantienen a salvo, este gobierno juega al despiste, marea la perdiz y convierte sus derechos en un campo de batalla legal que no debería existir. En lugar de ser agradecidos, de ser justos, lo que hace Marlaska es tratar de salvar su imagen, decir que todo está bien y que todo está en proceso mientras pasa el tiempo y los problemas siguen creciendo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este circo? Los guardias civiles merecen algo mejor, y el pueblo español también lo merece. Este país no puede seguir siendo el escenario de un gobierno que convierte cada gestión en un desastre monumental. Este gobierno no solo ha demostrado ser incompetente, sino que ha demostrado ser un verdadero peligro para aquellos que realmente sostienen el país, los trabajadores, los servidores públicos, los que arriesgan su vida para que todos estemos un poquito más seguros. Fernando Grande Marlaska, Pedro Sánchez, el PSOE, no os equivoquéis, el pueblo está mirando. Esta vez no hay excusas, no hay chiringuitos ni discursos vacíos que os salven. El pueblo está más despierto que nunca y no vamos a seguir permitiendo que nos toméis por tontos. Así que, de una vez por todas, pedimos justicia para los que luchan, para los que protegen, para los que siempre dan la cara mientras ustedes siguen escondidos en el humo de la desinformación y el engaño. Mientras tanto, Pedro Sánchez, como siempre, sigue instalado en su burbuja, completamente ajeno a la realidad que azota a su gobierno. Se comporta como si los escándalos que lo rodean y la creciente desconfianza popular no tuvieran nada que ver con él. Pedro, ¿cuántos escándalos más necesitas para abrir los ojos y darte cuenta de que tu gobierno es un desastre monumental? Es insostenible que, con tantas meteduras de pata y errores graves a la vista, sigas sin hacer autocrítica, sin tomar responsabilidad. Lo de Marlaska no es simplemente una metedura de pata aislada, es una manifestación palpable de la forma en que gestionas este país, con un desdén absoluto hacia el pueblo y un desprecio total por los trabajadores. Pedro, lo tuyo no es gobernar, lo tuyo es hacer de figurante en esta tragicomedia llamada socialismo, en la que el guión lo escriben otros mientras tú solo haces de actor secundario. ¿Qué clase de líder es alguien que, en vez de tomar las riendas y arreglar los problemas que ha creado, prefiere seguir mirando hacia otro lado? Y no hablemos solo de Sánchez, porque el PSOE, como siempre, tampoco se salva de la crítica. Este partido, que en teoría debería ser la voz de los trabajadores y la clase obrera, se ha convertido en una máquina burocrática sin rumbo, cada vez más desconectada de la realidad. Un engranaje de administración inútil y decisiones erróneas que solo benefician a los poderosos, mientras que aquellos a quienes debería representar se sienten abandonados. ¿Dónde está la solidaridad que antaño prometía este partido? ¿Dónde quedó la justicia social que debería ser su bandera? La respuesta es simple, está en los discursos vacíos y cargados de promesas incumplidas, mientras, en la práctica, se sigue poniendo obstáculos a los guardias civiles y se despilfarran enormes cantidades de dinero público en proyectos inútiles que no resuelven nada. Es una farsa en toda regla, una estafa que sigue perjudicando a quienes más lo necesitan, pero que, por supuesto, no afecta a los que ocupan los sillones de poder. Lo que resulta más grave de todo esto es que las consecuencias de la ineficacia de este gobierno no se limitan a los afectados directos, como los guardias civiles, sino que tienen un impacto mucho mayor en toda la sociedad. Cada euro que se gasta en tapar los desatinos de Marlaska es un euro que falta en servicios esenciales como la sanidad, la educación o la infraestructura pública. Y todo esto, por supuesto, lo seguimos pagando los mismos de siempre, los ciudadanos que, pese a todo, seguimos haciendo frente a nuestras obligaciones fiscales, mientras observamos cómo se malgastan nuestros impuestos en chiringuitos que no sirven más que para engrosar la lista de amigos del poder. Y lo peor de todo es que el pueblo no es tonto. Cada vez que sale a la luz un escándalo como este,
Cada vez que se nos muestra con crudeza cómo se ningunea a los trabajadores mientras se protegen los intereses de los poderosos, nos queda más claro que nunca: este gobierno no nos representa. Este no es el socialismo que nos prometieron, esto es una estafa a gran escala, un robo descarado a los principios que deberían guiar a la izquierda. No podemos seguir tolerando este tipo de abusos y este trato tan indignante hacia los ciudadanos que, a fin de cuentas, son los que mantienen en pie a este país. Y mientras tanto, los únicos que merecen nuestro respeto son esos guardias civiles, esos hombres y mujeres que, a pesar de todo, siguen levantándose cada mañana para cumplir con su deber, para protegernos, para servir a un país que, lamentablemente, tiene un gobierno que no los valora ni los respeta como deberían. Lo más irónico de todo esto es que, en esta tragicomedia de incompetencias, nadie parece asumir la responsabilidad de nada. Marlaska sigue refugiado en su despacho, tejiendo intrigas y buscando excusas para escapar del siguiente escándalo que le explote en la cara. Marlaska, ¿no sería más sencillo hacer las cosas bien desde el principio? ¿No sería más lógico evitar las metidas de pata y gestionar el país con la seriedad y la responsabilidad que exige su cargo? Pero no, parece que lo tuyo es seguir enmarañando la situación y esperar a que el tiempo lo cure todo. Pero lo que te han olvidado contar, Marlaska, es que el tiempo no cura las incompetencias, las agrava. Cada vez que pospones la resolución de un problema, lo haces más grande, más difícil de solucionar, hasta que finalmente nos enfrentamos a una crisis mucho mayor. Y a ese ritmo, Pedro, Marlaska y compañía, no sé si hay tiempo suficiente para salvar lo que queda de este país. Y en cuanto a tu excusa, Marlaska, de que el procedimiento judicial estaba bien encaminado, eso es un chiste. Si realmente crees que lo que está sucediendo es un buen camino, entonces podríamos decir que lo que ocurrió durante la pandemia fue solo un pequeño inconveniente logístico, ¿no? Un pequeño tropiezo en el camino, como si las miles de vidas perdidas, las familias destrozadas y el caos sanitario no fueran más que detalles sin importancia. Pero no, lo que está bien encaminado aquí, Marlaska, es el cabreo generalizado del pueblo español. La frustración de los que día tras día luchan por sobrevivir, por avanzar, por hacer que este país funcione, mientras los que ostentan el poder se esconden detrás de sus propias mentiras y manipulaciones. Estamos hartos. Hartos de que nos traten como tontos, de que nos intenten vender una realidad que no existe, de que el gobierno siga ocultándose tras excusas y discursos vacíos. Mientras tú, Pedro Sánchez, sigues en tu postura de aquí no ha pasado nada, es evidente que lo único que haces es intentar dar palos de ciego, esconder la cabeza bajo la arena y no asumir la responsabilidad que tanto este país necesita. La gente ya no se cree ni una palabra más de las que salen de tu boca. Mientras el pueblo sufre, tú te escudas en un falso optimismo que cada vez suena más hueco, más distante de la realidad que vivimos los que realmente tenemos que sacar el país adelante. Pedro, lo tuyo no es liderazgo, lo tuyo es un máster en escapismo. Cada vez que hay un escándalo, tú desapareces como si te hubiera tragado la tierra, como si los problemas no tuvieran nada que ver contigo. No eres un gobernante, eres un maestro en el arte de esquivar la responsabilidad. Y mientras tanto, el país sigue cayendo en un abismo de incompetencia, y tú, en lugar de dar la cara y asumir tu papel, sigues ocultándote detrás de un montón de excusas, de promesas vacías que nunca se cumplen. Las palabras que salen de tu boca ya no tienen peso, porque el pueblo sabe que no hay sustancia detrás de ellas. Pero en todo este circo, los que realmente importan son los guardias civiles. Los hombres y mujeres que, día tras día, arriesgan sus vidas para protegernos, para mantener la seguridad en nuestras calles, en nuestros pueblos. ¿Y cómo les responde el gobierno? Con indiferencia, con una burocracia absurda que solo sirve para dilatar los plazos y retrasar la justicia, con un desprecio absoluto hacia quienes tienen la valentía de darlo todo por el bienestar de todos nosotros. Ellos, que son los verdaderos héroes de esta historia, los que a pesar de todo lo que está ocurriendo siguen ahí, al pie del cañón, haciendo su trabajo con una profesionalidad que ya querrían Marlaska y compañía. ¿Y qué hace el gobierno mientras tanto? Jugar al despiste. Jugar con los tiempos, con las palabras, con la moral del pueblo, como si con un par de frases bonitas pudieran borrar la realidad. Pero no, Marlaska, no estamos dispuestos a seguir en este juego. No vamos a quedarnos callados mientras se diluye la justicia y se protege a los culpables. Los guardias civiles siguen esperando lo que les corresponde por derecho, no por capricho. Lo que están pidiendo no es un favor, es un acto de justicia que ha sido constantemente ignorado por este gobierno que no tiene ni la dignidad ni la valentía de dar la cara. En un país donde la burocracia y el desdén hacia los trabajadores se han convertido en la norma, los que verdaderamente pagan el precio somos nosotros, el pueblo. El pueblo que se levanta todos los días para ir a trabajar,
el pueblo que no tiene paraísos fiscales ni cuentas ocultas, el pueblo que no tiene chiringuitos ni redes de influencia que le permitan evadir responsabilidades. Somos los que tenemos que cargar con el peso de un sistema que nos está llevando a la ruina, mientras aquellos que deberían velar por nosotros solo se preocupan de su propio bienestar. Mientras tanto, los verdaderos pilares de este país, los que realmente sostienen la economía y el funcionamiento de la sociedad, siguen luchando por lo que les corresponde. Los trabajadores, los que cumplen con sus deberes, los que no tienen a quién recurrir cuando las cosas se complican. Porque si hay algo que se ha dejado claro en este tiempo, es que el gobierno solo sabe castigar al que trabaja, al que se esfuerza. A esos que no tienen voz, a esos que no se pueden esconder tras la pantalla de un discurso políticamente correcto. Esto, Marlaska, no es política. Lo tuyo es un espectáculo de incompetencia. Y tú, Pedro, lo único que haces es apagar fuegos sin asumir nunca ninguna responsabilidad, sin dar nunca la cara. Pero no te engañes, el pueblo ya ha despertado. Ya no se cree ni una palabra de lo que decís. Cada vez somos más los que estamos diciendo basta. Basta de mentiras. Basta de excusas. Basta de un gobierno que no tiene ningún respeto por los trabajadores, que ignora las demandas de quienes realmente están dando lo mejor de sí mismos por este país. Este país merece algo mejor, y lo sabe. Cada vez son más los que han abierto los ojos, que ya no tragamos con el circo que nos están ofreciendo. Así que, queridos socialistas, ya basta. Ya basta de tratar de manipularnos, ya basta de pensar que con unas palabras bonitas y unas promesas vacías nos van a callar. El pueblo no es tonto, y cada vez somos más los que estamos hartos de ser tratados como si lo fuéramos. Basta de mentiras, basta de excusas, basta de un gobierno que desprecia a los trabajadores, basta de un sistema que no hace justicia. Porque esta sociedad necesita algo mejor, algo que no está en la retórica vacía de los políticos de turno. Y si ustedes siguen por este camino, ya no habrá excusa que lo salve. El pueblo está mirando, y esta vez no vamos a dejar que nos tomen por tontos. A ver cuánto más dura este circo, porque el pueblo español ya no se rinde. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la justicia! Y que se larguen de una vez los teatreros que han convertido nuestra política en un circo de cuarta categoría.